Bueno, parece que el gobierno vuelve a la carga con el asunto de las llamadas esterilizaciones forzosas. De hecho, la ministra de la Mujer en el Diario de la República declaró que no puede haber impunidad en el caso de las esterilizaciones forzadas. Dijo no puede haber impunidad y agregó que los exministros de Salud fujimoristas, Marino Costa Bauri y Alejandro Aguinaga, deben asumir su responsabilidad política. Y se habla nuevamente de las 300.000 esterilizaciones forzadas o forzadas. Estamos con Marino Costa, quien fuera precisamente ministro de Salud en esa época. Marino, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Jaime, gracias por la invitación. Bueno, ¿hubo 300.000 esterilizaciones forzadas? No, mira, en los últimos 10 años, el programa de planificación familiar, y específicamente en la parte que se refiere a la entrega de servicios de anticoncepción quirúrgica voluntaria, ha sido objeto de duros ataques que han tenido como objeto principalmente transmitir en la opinión pública, intentar convencer a la opinión pública de que fue un programa ejecutado a mansalva, en donde se concentraron los esfuerzos en las zonas rurales más alejadas, de mayor pobreza, y que ahí se esterilizaron a la fuerza 300.000 mujeres. Eso es absolutamente falso, o sea, es totalmente incoherente, no tiene ninguna relación con la realidad. Usted ha preparado unos... Creo que efectivamente es difícil, digamos, en el escaso tiempo que nos da la televisión poder, digamos, probar esto, pero sí tengo algunos cuadros. Yo creo que un primer cuadro que es sumamente interesante es este que establece en qué establecimientos de salud es que se ejecutaron estas intervenciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria, que no fueron 300.000, fueron en los 5 años entre el 95 y el 2000, creo que no llegaron a 265.000. Pero, digamos, de estas 260 y pico mil, el 62% se realizaron en hospitales del MINSA. Ya, del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud. Y el 18% en hospitales de salud. Ya. Es decir, el 80% del total se realizaron en hospitales de nivel 3 que están ubicados en zonas que son absolutamente urbanas. Capitales de departamento, capitales de provincia, que no tienen nada que ver con las zonas rurales. ¿Las zonas rurales qué porcentaje se ejecutó? Las zonas rurales se ejecutó el 1% del total. ¿El 1% en las zonas rurales? Del total. Pero hay el mito de que todo fue en las zonas rurales. Es que eso, como tú bien dices, Jaime, es un mito, es una falsedad. Y si vemos el cuadro, el 19% restante, para llegar al 99%, se ejecutó en centros de salud del Ministerio y en policlínicos de salud, que son zonas urbanas un poco más marginales, pero que tampoco guardan relación con las zonas rurales. En el siguiente... ¿No es cierto? Entonces, este es un cuadro que establece la edad al momento de la operación, porque también se ha dicho que se esterilizó indiscriminadamente a mujeres de cualquier edad. Eso es falso. Estas cifras, el cuadro anterior, esta y las que vamos a ver a continuación, son cifras del INEI, que están reflejadas en la encuesta ENDES 2000, que son cifras oficiales producidas por la entidad oficial del Estado que lleva, digamos, la estadística nacional. ¿No es cierto? Y ahí vemos que las mujeres esterilizadas que optaron por este método están entre los 32 y 33 años de edad, que quiere decir que en su mayoría habían concluido ya, o daban ellas por concluido su ciclo reproductivo, y querían optar por un método definitivo. De acuerdo. ¿No es cierto? Adicionalmente, hay una encuesta también desarrollada por el INEI y que está reflejada en la ENDES 2000, que es sumamente reveladora sobre cómo se ejecutó. Es una encuesta de calidad. Bueno, porque se dice que en realidad no se les informaba a las madres acerca de... Mira, efectivamente ha habido problemas, es indudable que no se puede tapar el sol con un dedo, que hubo problemas, pero estuvieron concentrados fundamentalmente en las zonas rurales, o sea, en este 1% que se ejecutó en las zonas rurales. ¿No es cierto? Yo quisiera entrar un minuto en esta encuesta porque es bien reveladora también, digamos, de la forma, es una encuesta de calidad desarrollada por el INEI, de la forma en que se ejecutó el programa. Entonces, ahí, por ejemplo,
hay una serie de preguntas. Aquí yo podría, digamos, replicar unas pocas por el escaso tiempo que tenemos, a donde, por ejemplo, a la pregunta sobre si el método actual de planificación familiar es el que quería usar. No teníamos, pero estamos con ese cuadro, que es el que primero nos han señalado. Le dijeron que no podía tener más hijos. Ya, ok, pero digamos, hay una primera pregunta, ¿sí? Pero no se nos está... ¿Qué dice? Digamos, si el método actual de planificación familiar es el que quería usar, el 90.93% respondió que sí, y el 5.25% que no. Acá, a la pregunta, si le dijeron que no podía tener más hijos, el 93.18% respondió que sí le dijeron, y el 6.74% que no le dijeron. Ajá. ¿No? A la pregunta... O sea que eso significa que no eran forzadas, pues. Absolutamente, o sea, acá la gente era consciente de lo que estaba haciendo. En su enorme mayoría, definitivamente sí. A la pregunta sobre la explicación, digamos, sobre la explicación sobre planificación familiar, el 62% respondió que era buena y el 23% que era regular. Es decir, casi también el 90 y tantos %. A la pregunta sobre información acerca del método prescrito, el 62% respondió que era buena y el 26% que era regular. No. La información sobre el método prescrito, yo tengo acá otra... ¿Ah? Sí, claro. A ver, 58% que era bueno y 24% que era regular. No, mira, esa es otra pregunta. Y que la explicación era mala, casi 10%. Esa es otra pregunta. La información sobre el método prescrito dice ahí, no sé. Acá está la pregunta, mira. Información sobre el método prescrito. 61.85, bueno. 25.74. Bueno, ahí dice neto, no entiendo qué significa, Bueno, son, digamos, los fundamentos técnicos de la encuesta. Pero hay dos preguntas que también son importantes adicionales. Dice, a la pregunta sobre el trato del médico, el 85.19 respondió que era bueno y el 12.25 que era regular. Y a la pregunta sobre las explicaciones del médico respecto de la intervención que le iban a hacer, el 75.52 respondió que eran buenas y el 17.19 respondió que eran regulares. Es decir, yo creo que es imposible, a partir de estas premisas, donde está quedando claramente demostrado que la enorme mayoría de las intervenciones se hicieron respetando los manuales, se pueda concluir de que hubieron 300.000 ligaduras a la fuerza en el sector rural. ¿No es cierto? Cuando en el sector rural solamente se han hecho el 1% del total de las intervenciones. Es cierto, como te comenté hace unos minutos, es cierto que ha habido una serie de problemas, y problemas serios, concentrados fundamentalmente en esta zona, digamos, alejada, en esta zona rural, en esta zona de pobreza. Sin embargo, el despacho, durante el tiempo que yo estuve a cargo del Ministerio de Salud, no permaneció inerte. Se desarrollaron una serie de acciones tendientes a mejorar los niveles de calidad, los niveles de seguridad, los estándares de los locales en los que se desarrollaban las intervenciones, los estándares médicos. ¿Algunas madres que murieron? No, sí, definitivamente. Hubo problemas, esos obviamente fueron judicializados, investigados, pero es importante destacar también que la tasa de mortalidad del método, en el caso del Perú, está por debajo de los índices internacionales de mortalidad para lo que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria. De manera que no es tampoco cierto que hubo un exceso de mortalidad respecto a lo que son los estándares normalmente admitidos para este método. Adicionalmente, durante mi gestión se revisó permanentemente el marco normativo que regula y que regulaba la entrega de los servicios de anticoncepción quirúrgica voluntaria. Se emitieron más de 6 normas en coordinación con la Defensoría del Pueblo, con el Colegio Médico, que apuntaban todas ellas a lo que he mencionado hace un minuto, a mejorar calidad, a mejorar seguridad, a mejorar los estándares de los locales y establecimientos de salud en los que se realizaban estas intervenciones y a mejorar
el estándar de los médicos que se hacían cargo de estas intervenciones. Correcto. ¿No es cierto? De manera que no es cierto en lo absoluto que haya habido una política de esterilizaciones forzosas masivas. Eso es absolutamente falso. Para concluir, Jaime, si me das un minuto, adicionalmente a esto, durante los últimos 10 años, este tema ha sido investigado exhaustivamente por una serie de autoridades. El Congreso de la República, en una época además en que el Congreso no era nada simpatizante de los exfuncionarios del gobierno de Fujimori. La Fiscalía de la Nación se abocó a fondo a la investigación de este caso. La Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos Supranacional, investigación que demoró más o menos 9 años. Y la Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos, y todas han concluido que los exministros no han cometido delito. O sea, no es exacto lo que se ha dicho en alguna oportunidad, que habían prescrito los delitos. No, eso no es cierto. La conclusión es que no hay tipo legal, o sea, no se han cometido delitos en este caso. Y estas informaciones... ¿Pero esos procesos han sido archivados? Han sido archivados porque se ha llegado a la conclusión, el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal en este país, en diversas instancias ha llegado a la conclusión de que aquí no existe delito. ¿No es cierto? Pero la Defensoría también ha tenido informes, ¿no? Obviamente la Defensoría ha tenido informes, nosotros hemos acogido los informes de la Defensoría del Pueblo a cabalidad. Y la Defensoría del Pueblo ha concluido también en diversos informes que aquí no existen figuras delictivas a cargo, digamos, de los funcionarios del Ministerio. Es más, hay un informe del año 99 en que se felicita al Ministerio de Salud por los avances en la mejora de la implementación, en la entrega de los servicios de planificación familiar. Bien. De manera que esto es realmente una reacción o una persecución, como se le quiera llamar, de naturaleza política, que yo creo que obedece principalmente a dos razones. En el primer caso, a un tema me parece, revanchismo o de falta de objetividad en el análisis de determinados temas de enorme importancia como es este, lo cual creo que es un tema peligroso. Y el segundo creo que es económico, porque aquí hay una serie de ONGs que han estado siguiendo esta investigación durante los últimos 10 años y han percibido en este plazo varios millones de dólares. Eso no me extrañaría lo más mínimo. Varios millones de dólares. Entonces tienen gran interés en que el tema no termine. Sí, pues, de acuerdo. Y siempre es bueno tener un gran enemigo, ¿no?, al cual atacar. Bien, políticamente hablando, digo. Marino Costa, muchas gracias por su participación en la hora aérea, bastante claros los argumentos. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Walter Piazza, presidente de CAPECO, quien estuvo con el presidente Humala en Pisco hace 3 días. Regresamos.